Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Un nido de ratas. Cubano denuncia robo en el aeropuerto de La Habana. El activista cubano Joel Quis Torres Tapanes, quien viajó a Cuba en días recientes, aseguró que sufrió un robo en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana. Según dijo, en el lugar abrieron su maleta y de allí tomaron varios paquetes de leche y chocolate que él llevó para la alimentación de su abuelo, un anciano de 93 años que fue intervenido quirúrgicamente para practicarle una colostomía. Torres Tapanes comentó que cortaron los candados de la maleta y en el momento del traslado del carro a la estera, sustrajeron los alimentos, un nido de ratas y ladrones. Denunció visiblemente indignado desde la parte exterior de la terminal aérea, al tiempo que lamentó que ahora su abuelo estará sin leche por un mes. Así está este país, donde los cubanos no tienen otra cosa que robar como animales. A eso estamos sometidos cuando llegamos a este país donde nada ya tiene solución. De igual modo, el joven lamentó el silencio de las autoridades ante el pedido de respuesta. Espero que muchas personas lo vean. Un nido de ratas y ladrones, de autoridades responsables, sin respuestas, sin nada coherente que decir cuando roban. Es más, en vez de decir responsables, son irresponsables. Después de hacer el reclamo correspondiente a los funcionarios del aeropuerto, le respondieron que la responsabilidad del robo recae sobre la agencia de vuelo. Logramos comprobar por los videos de las cámaras, gracias a uno de los representantes, que la maleta llegó aquí sellada, comentó Torres Tapanes, al tiempo que explicó que en el aeropuerto están las pruebas del robo, lo que no saben quién es el culpable, acotó el joven activista. Así estamos, los cubanos contra los cubanos por la miseria, lamentó. Ahora mismo por esas ratas y ladrones, un viejo de 93 años se queda sin tomar leche, refirió mientras lamentó el maltrato de los trabajadores en el terminal aéreo. En otra publicación en su muro de Facebook, el cubano dejó un mensaje para la Aduana e Inmigración de Cuba. Sus trabajadores son unos ladrones. Ofrecen vergüenza a este país. Mi caso comprobado en su querido aeropuerto internacional José Martí. Debería cambiarle el nombre al lugar y ponerle uno más acorde al hurto permanente que existe. Las denuncias de robos y decomisos en estas instancias son frecuentes. La víspera, la redacción de Cubita News compartió la queja de un cubano al que la aduana le confiscó un equipo para reparar celulares. ¿Qué daño le puede hacer al país este pequeño equipo? Que en lo personal iba a ser empleado en mi actividad por cuenta propia, cuestionó el cubano que se definió como un joven revolucionario. Realmente deja mucho que decir cuando en el país existen cientos de estos equipos por cual aduana entraron. Me llama la atención el párrafo que redactaron al cual hace referencia a estos elementos. ¿Será que existió el soborno con los oficiales para poder entrarlos al país? Volvió a preguntar este cubano junto a la respuesta de la aduana. Considero se deben revisar las leyes aduaneras, desempolvar lo que haya que desempolvar y actualizarse, mirar al futuro. Seguimos arrastrando ignorancia y no estamos en línea con lo que la dirección de la revolución está pidiendo, explicó ese cubano. Y continuamos con más noticias. ¿Quién es Ernesto Guevara? ¿Y qué tiene que ver con la casa que explotó en Lechería, Venezuela? Recientemente, el fiscal William Sack confirmó que Ernesto Guevara es el propietario de la vivienda donde ocurrió la explosión, que dejó al menos un muerto y 10 heridos en Anzoátegui. Tras la explosión de una vivienda ubicada en Pueblo Viejo, estado de Anzoátegui, que se sintió en varios sectores como Puerto La Cruz, Barcelona y Lechería, el gobernador de la entidad, Luis Marcano, aseguró que luego de atender a las víctimas se procedió a abrir una investigación para determinar la verdadera causa del hecho. En ese sentido, recientemente el fiscal Tarek William Saab
confirmó de manera oficial que la casa donde ocurrió la explosión es propiedad de Ernesto Guevara Rodríguez, un reconocido empresario relacionado con el caso PDVSA. ¿Cómo el empresario está vinculado con la petrolera estatal? ¿Y cuál sería la razón por la cual la vivienda explotó? ¿Quién es Ernesto Guevara y cómo está relacionado con el caso de PDVSA en Venezuela? Ernesto Guevara Rodríguez es un reconocido empresario venezolano que actualmente está siendo investigado por negocios con Baribén, sucursal de la petrolera estatal PDVSA. Sin embargo, la relación entre Guevara y la petrolera estatal va mucho más allá. De acuerdo con la información proporcionada por el portal, el empresario fue administrador de PDVSA, donde tuvo contratos directos con Citgo en Texas. Además, durante este periodo, una flotilla de aviones privados de su propiedad habría llegado a Anaco cada 3 días cargando grandes cantidades de dinero. El medio también señala que Guevara cuenta con un 7.47% de las acciones de servicios técnicos industriales y Anaco 81, compañía anónima, cuyos clientes más importantes son PDVSA y PDVSA Gas. Sumado a eso, el contratista también enfrenta una investigación por manejo irregular de dólares. ¿Por qué la casa de Ernesto Guevara explotó en lechería? Hasta el momento no se conoce la razón por la que la vivienda de Ernesto Guevara explotó. Aunque el fiscal Tarek William Saab dice que fue por una fuga de gas. Sin embargo, el hecho ha generado sospechas debido a 2 motivos. Primero, por la estrecha relación de Guevara con la petrolera estatal. Y segundo, por el contexto actual, en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha detenido a más de 80 personas desde el 17 de marzo por casos de corrupción e instituciones del Estado. Investigación de la Fiscalía de Anzoátegui por explosión en lechería. La Fiscalía inició esta investigación sobre la fuerte explosión registrada en una vivienda en lechería. Informan en horas de la tarde del martes el fiscal general, en un mensaje publicado en Twitter, señaló que la Fiscalía investigará el hecho conjuntamente con una comisión especial designada por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos.